Gloria a Dios para siempre, que el Señor les bendiga. Amén. Estamos haciendo, ¿cierto? Esta transmisión especial, ¿cierto? Les contábamos que ya desde el día de ayer, estamos, ¿cierto? Haciendo lo que son reseñas de algunas Biblias de estudio, la cual, ¿cierto? Yo puedo contar, ¿cierto? Para poder mostrárselas, ¿cierto? Para poder hablar con respecto, ¿cierto? Cuál es su contenido, cuál es la ayuda que le pueda brindar a usted, ¿cierto? Sabemos que hay muchos siervos del Señor que les gusta instruirse la palabra, amén, y queremos mostrarles, ¿cierto?, lo que es esta Biblia de la profecía. Le volvemos a dejar en claro que yo personalmente, ¿cierto?, no vendo Biblias, no busco promocionarle esta Biblia, no busco venderle esta Biblia, simplemente yo le comparto las herramientas, ¿cierto?, que tiene, para que a usted le pueda servir, si es para que usted, ¿cierto?, le pueda ser de utilidad. Amén. Nosotros como ministerio, en el ministerio al cual yo pertenezco, ¿cierto?, tampoco trabajamos vendiendo Biblias, así que tampoco busco que usted se acerque a nuestro ministerio para que pueda adquirirlas. Amén. Usted lo puede adquirir en cualquier, ¿cierto?, librería cristiana. Amén. Y simplemente hacemos esta reseña para que usted quizá pueda tener, digamos, un mayor conocimiento de la Biblia, ¿cierto?, para que usted pueda tener, digamos, una mejor elección de lo que usted quizá quiera comprarse. Ahora, si usted puede ir adquiriendo todas las Biblias, es una tremenda bendición, porque todas las Biblias tienen quizá algún comentario, algún estudio, alguna herramienta que facilita, ¿cierto?, el estudio de la palabra del Señor. Ahora, sabemos que es complicado, porque las Biblias tienen un valor bastante elevado. Están todas entre los 30 y los 50.000 pesos. Hay una Biblia que quizás son hasta más caras, que quizás también estaremos haciendo alguna reseña de esas Biblias, pero en el día de hoy, ¿cierto?, yo quiero presentarles esta Biblia, ¿cierto?, que es la Biblia de estudio de la profecía, escrita por Tim LaHaye, a pesar de que, bueno, la Biblia aquí enseña que es el editor general, porque hay otros siervos de Dios que también estuvieron trabajando en esta Biblia. Bueno, mire, yo tengo, la Biblia viene así, ¿cierto? Yo tengo, bueno, ahí sale, ¿cierto?, viene en cajita, ¿cierto? Esta es como la edición de lujo, ¿ya? No es edición tapadura. Las ediciones tapaduras generalmente, ¿cierto?, son las que son un poco más baratas, porque quizá la tapadura se quiebra más rápido. Esta es la edición de lujo, ¿cierto?, que viene como en símil piel, ¿cierto? Estudio de la profecía, mire, viene bien linda, viene grabada, como grabada, ¿cierto? Las letras son de una calidad, ¿cierto? Se nota el trabajo. Ve, aquí tiene como unos tribales, tiene como algunos detalles, ¿cierto?, que quizás no son importantes para lo que usted busca, que es el contenido de la Biblia, ¿cierto? Aquí usted ve, cuando abriendo la palabra del Señor, Biblia de estudio de la profecía. Aquí esta Biblia, ¿cierto? Bueno, ¿qué podemos decir de esta Biblia? Esta Biblia, ¿cierto? Lo que busca esta Biblia, ¿cierto?, es enfatizar todo su comentario bíblico con respecto, ¿cierto?, a lo que es la profecía. Aquí vemos, ¿cierto?, unas hojas que son como de revista, ¿cierto?, que habla de los hitos de la profecía, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la profecía. Por ejemplo, mire, esta hoja, ¿cierto?, el arca del pacto, bendito sea el nombre del Señor, el tabernáculo, el primer templo, el segundo templo, bueno, el templo del tiempo de la tribulación, el templo del reino milenial, ¿cierto? Mira, aquí tiene usted el plan de Dios para Israel, ¿cierto? Todo a color, ¿ya? Esa es una de las cualidades de esta Biblia. Mire, el anticristo y los tiempos de los gentiles, ¿cierto? Mire, si usted puede ver así, quizá lo voy a amén, no me deja el teléfono poder grabar así de lado, pero mire, bueno, me voy a alejar un poquito para que usted, ¿cierto?, pueda ir viendo, ¿cierto?, de qué es lo que trae. Mira, habla del sueño de Nabucodonosor, todo bien detallado, todas las cosas que tienen que ver con respecto, ¿cierto?, a la profecía. Mira, aquí está hablando de los 4 templos de Israel, ¿cierto? Da las citas bíblicas. Y comienza esta Biblia, ¿cierto?, que se llama Biblia de estudio de la profecía, ¿cierto? Una Biblia de estudio. Yo, la verdad, las cosas que la recomiendo. Bueno, siempre nosotros hacemos, ¿cierto?, el hincapié de que esto no es una Biblia, ¿cierto?, la cual tenga alguna postura doctrinal,
ya no es una Biblia ni pentecostal, ni calvinista. Si usted busca una Biblia con comentarios pentecostales o que profese cierto, digamos, su creencia, nosotros somos un ministerio, somos pentecostales, nosotros tenemos nuestra base, nuestro fundamento, pero nosotros no podemos pedir que quizá las Biblias, cierto, en los comentarios bíblicos sean conforme a lo que nosotros creemos, cierto. Siempre nosotros como siervos de Dios les aclaramos que la mejor opción es que usted lea la Biblia y usted se forme su comentario de lo que Dios le pueda entregar a usted. Ahora, si hay algún siervo de Dios que le fue revelado alguna palabra o quizá tiene algún entendimiento mayor que el que pueda tener usted de las Escrituras, y pueda hacer un comentario que le pueda servir, gloria al Señor. Amén. Pero bueno, estos los comentarios, ¿cierto? Aclaramos que son escritas por hombres. Esta es una Reina Valera 1960, es la revisión de esta Biblia. Amén. Todas las Biblias dicen lo mismo, pero los comentarios son los que cambian. Aquí tiene, cierto, un prefacio. Tiene un artículo de cómo estudiar la profecía bíblica. Amén. La letra es bastante legible, ¿cierto? Usted lo puede entender. Es bastante legible la letra. Las hojas son de buena calidad. Son un poco transparentes solamente la hoja, que quizá que es el detalle que nosotros podemos hacerle quizá para usted poder ayudarle en algo a elegir, cierto, su Biblia. Trae, cierto, lo que son listas de artículos esta Biblia, cierto, a través de todo la Biblia, cierto, a través de toda la Biblia tiene unos artículos que todos los artículos tienen que ver con la profecía. ¿Ya? Nosotros ayer estuvimos presentando una reseña de la Biblia, cierto, apologética, que también a lo largo de toda la Biblia trae bastantes artículos, pero todos los artículos de la Biblia apologética tienen que ver con apologética y hablaban con respecto, cierto, a que usted, de la defensa de la fe, ¿cierto? La Biblia, ¿cierto? Los comentarios o los artículos tenían que ver con contenido de defensa de la fe, ¿cierto? De cosas científicas que aprobaron, que quizás hechos bíblicos realmente ocurrieron, y ese es el fin de esa Biblia, a eso está apuntado. Pero esta Biblia, los artículos que trae son apuntados netamente a las cosas que son proféticas. Por ejemplo, mire, si usted ve, tiene dispensaciones, pacto de Dios con el hombre, inerrancia de la Biblia, el libro de la vida, pensamientos de los padres de la iglesia. Más acá, ¿cierto? Podemos tener cómo llevar un diario espiritual, los salmos mesiánicos, cómo estudiar la Biblia, las profecías de Isaías, reino milenial, la nueva Jerusalén, y así, ¿cierto? Tenemos hartos artículos, pero todos los artículos que usted puede ver de esta Biblia son todos apuntados, ¿cierto? Bendito sea su nombre, a poder llevarlo usted a lo que tenga que ver todo lo que es con profecía. Aquí tenemos una lista de tablas y gráficos, ¿cierto? Amén. Que tiene que ver con respecto, ¿cierto?, a las cosas que la Biblia explica. Por ejemplo, el primero es dispensaciones bíblicas, los hitos de la profecía, el arca del pacto, el plan de Dios para Israel, el anticristo y los tiempos de los gentiles, ¿cierto? Y así podemos ver que todo lo que tenga esta Biblia, ¿cierto?, tiene que ver con respecto, ¿cierto? Mira, aquí es la segunda continuación de los tablas y los gráficos que tiene, pero todo lo que tiene que ver esta Biblia, hermano, tiene que ver con respecto a la profecía. Ya aquí comenzamos ya, ¿cierto?, con lo que es el Antiguo Testamento. Ya tenemos introducciones a los libros. La verdad de las cosas que, bueno, las introducciones a los libros no son tan extensas como otras introducciones. Amén. ¿Qué características podemos decirle? Mire, por ejemplo, aquí tiene esto, que es profecía 14%. Como es una Biblia profética, o que se enfatiza en lo que es la profecía, esta Biblia, hermano, le aparece cuál es el porcentaje de profecía que tiene en este libro. O sea, esta Biblia nos enseña, nos declara que el libro de Génesis tiene un 14% de profecía a lo largo de su libro. Ya tiene una línea historial, ¿cierto?, que usted puede seguir, ¿cierto? Tiene una línea historial, bueno, y lo que es el comentario de la Biblia, ¿cierto? Autor, la fecha, verdad clave, ¿cierto?, del libro, la época de historia y el versículo clave, que eso, bueno, es a manera, ¿cierto?, del autor, pero no es tan extenso quizás el comentario, es bastante sencillo, pero es bastante centrado, es bastante introductorio, ¿cierto? Pero ya siguiendo lo que es la Biblia, bueno, vemos estas tablas de gráficos, comparaciones entre el mundo creado y el mundo eterno, ¿cierto? La Biblia, ¿cierto?, está escrita a dos columnas, ¿cierto? Y dentro de la Biblia, ¿cierto?, tenemos que son bastantes referencias, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vemos en el capítulo, y acá, ¿cierto?, en la otra hoja, tiene bastantes referencias, ¿cierto? Por ejemplo, el capítulo 2, ¿cierto? Mire usted el capítulo 2, voy a leer el primer versículo, y dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra,
y todo el ejército de ellos. ¿Ya? Y usted va al capítulo 2 y aquí, ¿cierto? Le hace hincapié al versículo 1 y lo manda al Salmo 33, versículo 6, ¿cierto? Y lo manda, ¿cierto? Lo que es el Salmo 33, versículo 6, que lo vamos a buscar aquí, ¿cierto? Mire. Y el Salmo 33, versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. O sea, los comentarios que trae, ¿cierto? O los comentarios quizás, o la reseña o las referencias bíblicas, ¿cierto? ¿Qué es lo que es una referencia? Es cuando el autor de la Biblia a usted le manda una reseña dentro, ¿cierto?, de la Biblia, o le manda a otro pasaje de la Biblia que tenga que ver o que hable de lo mismo de lo que usted está leyendo, ¿ya? Quizá a lo mejor el pasaje bíblico quizá no tiene conexión entre sí, pero sí el pasaje bíblico está hablando, está enfatizando, ¿cierto?, de lo que usted está leyendo conforme al tema que usted está leyendo. Y esta Biblia, ¿cierto?, nosotros podemos ver que tiene el texto a dos columnas y tiene la referencia. Mire, y qué bueno que aparecí en esta página. Mire, yo estoy en el libro de los jueces en el capítulo 11, ¿cierto? Usted me puede acercar ahí. Porque esta Biblia, ¿cierto?, es de gran utilidad. Tiene bastantes herramientas de estudio. Es una Biblia bastante recomendable. Ya entendemos que hay gente que quizás está buscando comprarse su primera Biblia y hay gente que quizás tiene bastantes Biblias. Bueno, yo la tengo aquí, ¿cierto?, con índice. En realidad para mí no me gustan mucho con índice, pero bueno, la tengo con índice. Y hay gente que quizás tiene bastantes Biblias y siempre busca comprarse nuevas Biblias con otros contenidos, con otros comentarios, porque por ejemplo esta Biblia, el comentario profético que tiene esta Biblia, quizás no la tienen otras Biblias. ¿Ya? Quizá hay otras Biblias que son de mayor estudio, hay otras Biblias que son de mayor contenido, ya, pero generalmente el contenido que pueden presentar otras Biblias son más teológicas. Por ejemplo, la Biblia de Estudio Teológico tiene bastante comentario, casi versículo por versículo, pero mete historia, mete teología, mete, no sé, homilética y exégesis, y como que mete mucha ciencia dentro de la Biblia. Esta Biblia simplemente se enfoca en lo que es profecía. ¿Y por qué estoy citando o estoy deteniéndome, ¿cierto?, en este libro? Porque si usted se fija aquí no hay comentario bíblico, ¿ya? Por ejemplo, este no es una Biblia que tenga tanto comentario. Por ejemplo, miren, en otra hoja tampoco hay comentario bíblico, pero aquí hay un pequeño comentario. Estoy siguiendo en el libro de Jueces en el capítulo 14, ¿cierto? Es un pequeño comentario. Entonces, generalmente esta Biblia lo que hace por ejemplo, aquí tiene un artículo, mire, ve que dice el oficio de profetas, que son los artículos que usted puede encontrar dentro de toda la Biblia. Aquí tenemos el libro de los jueces, ¿cierto? Perdón, no, primera de Samuel, perdón, el capítulo 10. Y aquí tenemos lo que es un artículo que es el oficio de profeta, porque todos los artículos, como dije anteriormente, tienen que ver con respecto a cosas proféticas. Pero si usted ve, no es mucho el comentario. Mire, si usted se fija, mire, aquí hay un comentario, ¿cierto?, de lo que habla en el libro de primera de Samuel, capítulo 10, versículo 11, dice, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Y aquí hace el comentario. ¿Y por qué hace el comentario aquí? Porque en realidad tiene que ver con la profecía. Amén. Y hace un comentario, ¿cierto?, con respecto a que Saúl profetizó, y enfatizan en esas cosas. Por eso quizá usted puede ver que en otros textos, mire, aquí no hay comentario, porque en realidad no habla nada profético, pero cuando aquí ya empieza a hablar algo profético, que Saúl profetizó, quizás no habiendo siendo un profeta, aquellos se detienen y hacen, ¿cierto?, el comentario bíblico de lo que ocurre ahí. Amén. No es una Biblia que tenga tanto comentario. Mire, ve, aquí no tiene comentario. Estamos en 1 Samuel 14. Aquí en el capítulo 15 tiene un comentario que es corto, solamente de un solo versículo. Cuando aquí está citando muchos versículos, ¿ve? Pero sí la Biblia siempre, como es en dos columnas, en la columna del medio, lo que usted puede ver aquí, ¿cierto?, tiene bastante referencia bíblica, que lo lleva a otros pasajes que también, ¿cierto?, le ayuda y le ayuda a estudiar.
Esas son las herramientas que tiene esta Biblia dentro de toda la Biblia, lo que es el comentario bíblico, pero es bastante útil, ¿cierto? La columna del medio con la reseña que le da de otra, la referencia que le da la Biblia de pasajes paralelos. Amén, es de gran bendición. Quizá esta Biblia no le va a ayudar a usted a que usted pueda quizá leer un comentario que usted le pueda ayudar o que usted le pueda enseñar. Quizá esta Biblia, ¿cierto? De las herramientas que tienen rescatables, que le da, ¿cierto? Referencia, ¿ya? Le da referencia eh, eh, para que usted pueda buscar lo que está leyendo aquí en otros pasajes bíblicos y usted vaya haciéndose su propio comentario, aunque sí en algunos pasajes de la Escritura, ¿cierto? Aunque aquí es bastante mínimo ver comentario, miren hasta aquí la línea, el comentario es bastante mínimo, quizá hay algunos pasajes, ¿cierto? Que usted cuando tenga que leer algo con respecto a lo que es profecía, quizá esta Biblia, ¿cierto? Le va a suministrar bastante ayuda, ¿cierto? Hay algunos pasajes que son proféticos, por ejemplo, con respecto a lo que son los profetas. Mire, ve, por ejemplo, si aquí vamos al libro de Oseas, que Oseas era un profeta, si usted se fija, por ejemplo, en lo que es la Biblia, aquí la Biblia le dice que Oseas, ¿cierto? Que el libro de Oseas contiene aproximadamente un 56% de profecía. Y si usted, por ejemplo, va a la primera hoja, usted aquí ve que ya hay más comentarios. ¿Se fija? Ahora usted puede ver que se ve el círculo, ¿cierto? De la profecía, mire, el porcentaje de la profecía. ¿Por qué? Porque quizás una de las críticas que podemos hacerle que la hoja es un poco transparente, amén, pero es la hoja normal de Biblia. Yo la verdad las cosas que subrayo, mire, ve, subrayo la palabra de Dios y mire, y así se ve por el otro lado. Pasa un poquito, pero la subrayamos igual porque nos gusta estudiar la palabra y hay cositas que uno de repente le gusta. Pero si usted se va fijando, mire, en el libro de Osea, todo lo que habla aquí, mire, ve, todo lo que usted puede ver aquí es profecía, hermano, mire, ve, es comentario bíblico. ¿Pero por qué? Porque el libro de Osea, ¿cierto? Del profeta Oseas, es un profeta menor, que habla bastante con respecto a lo que es profecía, profetiza mucho. Entonces, el libro, ya usted puede ver, ¿cierto? Que trae bastante comentario este libro, a diferencia de otros libros, ¿cierto? Trae bastante comentario. Siempre el texto a dos columnas y con la hoja de referencia, porque sigue la referencia, ¿cierto? Eso es bastante diligente. Ellos tienen bastantes referencias con respecto a los versículos que ellos están citando. Hay bastante referencia en la Biblia, eso es un hecho. Y hay pasajes bíblicos, hay libros de la Biblia que tienen bastante comentario, pero solamente o mayormente, porque también tienen otros comentarios, pero mayormente en los versículos que tienen que ver con profecía. Si usted quiere estudiar teología y usted que quizá quiere ver que quizá algo de historia en cuanto a los comentarios bíblicos de esta Biblia, la verdad las cosas que no lo va a encontrar, ¿cierto? Todos los comentarios enfatizan mucho en lo que es la profecía, pero tiene bastantes pasajes paralelos, ¿cierto? Que quizá a usted le pueden ayudar a hacerse una idea de lo que la Biblia le está enseñando. Bueno, esas son las principales herramientas que tiene. Yo quiero dirigirme, mire, ahora, bueno, esas son las tablas de gráficos, ¿cierto? La campaña del Armagedón, ¿cierto? Todo es explicativo con respecto a los fines de los tiempos. Habla mucho de lo que es el anticristo, de las últimas señales, del rapto, de la gran tribulación, los dos testigos y todas las cosas que quizás parten, quizás, bueno, las profecías, ¿cierto? De lo que es la gran ramera, la bestia, el anticristo, todas esas profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento de lo que iba a venir en los últimos tiempos. Ellos enfatizan mucho en esto. Hay tablas gráficas. Por ejemplo, si nosotros vamos, mire, al libro de Malaquías, mire, 56%, ¿cierto? De profecía, y aquí usted puede ver que también hay bastante comentario, o por lo menos más comentarios. Quizá usted dirá, no es tanto el comentario, sí, pero enfatizan mucho lo que es la profecía, porque hay otros pasajes que cuando no hablan de profecía, generalmente son los libros, ¿cierto? De Reyes, mire, ve, Reyes, se fija, no hay comentarios, que son libros más históricos. Bueno, aquí tenemos cierto otro artículo que dice que cómo nos llegó la Biblia, ya, pero si usted se fija que este es un libro histórico,
¿cierto? No tiene mucho comentario, sí tiene las referencias bíblicas que son de gran ayuda, pero si usted se fija aquí tiene bastante más referencias bíblicas, que este es un libro más profético, el libro de Malaquía, tiene bastante más referencias bíblicas, pero también tiene más comentario, porque esta Biblia enfatiza solamente lo que es la profecía, hermano. Por eso si usted está buscando una Biblia que le dé algún estudio teológico, si usted está buscando alguna Biblia que quizá a usted le pueda suministrar información histórica, yo creo que esta no es la Biblia, ¿cierto? Para usted. Ahora, si usted tiene Biblias, por ejemplo, tiene la Biblia de estudio teológico que le puede ayudar a suplir lo que usted está buscando, pero también usted tiene los recursos para comprar esta Biblia, perdón, es de gran bendición, es de gran utilidad y es de gran ayuda. Tim LaHaye, ¿cierto? Es un siervo de Dios, ¿cierto? Que quizá es bastante reconocido por su estudio, ¿cierto?, de lo que son las cosas proféticas, lo que es la escatología. No digo que sea el mayor hombre, pero es un hombre que, digamos, tiene una autoridad, una voz de autoridad con respecto a lo que son estas cosas. Amén. Como le digo, nosotros no promocionamos esta Biblia para que usted la compre, ni tampoco estamos quizás de acuerdo en todo lo que este personaje pueda, digamos, comentar con respecto a las últimas cosas, porque usted puede tener quizás algunas diferencias con los comentarios bíblicos y eso es un hecho, ¿ya? Pero la verdad de las cosas es que es bastante de utilidad, es una herramienta que usted le puede ayudar para poder estar aprendiendo de las últimas cosas. Mire, si vamos ahora a lo que es el Nuevo Testamento, ¿ve? El Nuevo Testamento, ¿cierto? Trae el último artículo del Antiguo Testamento que quiere hablar con lo que quiere decir la literatura apócrifa, ¿cierto? Es el último artículo que traen en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento siguen más artículos, y aquí empieza, ¿cierto?, lo que es el Nuevo Testamento. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos ver, ¿cierto? Podemos ver que aquí también, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento vienen las hojas a color, ¿cierto?, que nos habla de los acontecimientos futuros, ¿se fija? Más que incluso más, miren, más que enfatizar en que el Nuevo Testamento de lo mayor que nos habla es bueno, de la venida de Cristo, hermano, de su estadía en la tierra, pero ellos se enfatizan, por ejemplo, también, ¿cierto? Mire, un resumen profético de Apocalipsis, comenzando el Nuevo Testamento para que usted tenga una idea de lo que ellos enfatizan. Bueno, esto es bastante práctico, ¿cierto? Habla de la era de la iglesia, bueno, el tiempo de la tribulación, y todo lo hacen con gráficos y suministran bastante ayuda bíblica. Mire, ve, la tribulación en el tiempo del Apocalipsis, ¿cierto? Y es bastante bueno que usted pueda quizá estudiar esto que la Biblia, ¿cierto?, a usted le está enseñando, aunque quizá usted pueda quizá tener una interpretación diferente y usted pueda discrepar de ciertas cosas. Por eso nosotros aquí lo que nosotros hacemos es fomentar que usted esté leyendo. Mire, está hablando eventos claves del milenio, ¿ya? Mire, aquí el tribunal de Cristo, está hablando de qué es lo que es el tribunal de Cristo. Miren, habla de resurrecciones y de juicio. Y aquí después tenemos, ¿cierto?, lo que es el libro de Mateo, ¿ve? Y nos explica que el libro de Mateo tiene un 26% de profecía, ¿ve? Aquí está hablando de cosas proféticas, ¿cierto? Y tiene quizá un comentario más extenso, ¿ya? Las palabras de Cristo, ¿cierto?, están en rojo, mire, ¿ve? Las palabras de Cristo están en rojo. Y siempre sigue a dos columnas el texto bíblico, con la columna central, ¿cierto?, con lo que son las referencias. Ve, ahí hay menos comentarios porque quizás no hay cosas tan proféticas, pero esta Biblia, ¿cierto?, en lo que busca, de lo que habla, es solamente netamente profecía, ¿ya? Usted ahí puede ir viendo la Biblia, ve que está con la letra de Cristo en rojo, ¿ya? Bueno, y así durante toda la Biblia, ¿cierto?, señales del retorno de nuestro Señor, y así la Biblia, ¿cierto?, nos va guiando, ¿cierto?, con respecto a lo que son las señales, ¿cierto?, del retorno de Cristo, todo lo que tiene que ver con profecía. Mire, ve el libro de Juan. Mire, ve, aquí tiene, por ejemplo, una tabla y un gráfico. Elías y Juan el Bautista en las Escrituras. Hace una comparación de Elías y de Juan el Bautista en las Escrituras, ¿cierto? Son las tablas y gráficos que puede tener esta Biblia. Y ya, ¿cierto? Bueno, así es en todo el texto. Tomamos el libro de Romanos. Bueno, yo tengo algunas cositas que subrayo, a pesar de que por misericordia, ¿cierto? Bueno, ve un artículo, las resurrecciones.
por misericordia, ¿cierto? Dios me ha dado la posibilidad, mi hermano querido, de poder adquirir Biblias de estudio, hermano, amén. La verdad, las cosas me gusta adquirir Biblias de estudio, trato, digamos, de hacer un esfuerzo, hermano, amén. No soy un hermano adinerado, pero trato de hacer un esfuerzo para ir comprando Biblias, hermano, amén, para ir teniendo, para ir armándome mi biblioteca con herramientas que creo que son para estudio de la palabra. Ahora, yo, ¿cierto? Siendo una persona que tengo bastantes Biblias, ¿qué recomiendo yo? Que usted lea la Escritura, porque no todos podemos guiarnos por el comentario, porque muchas Biblias son de gran bendición, de gran estudio y de gran provecho, pero la verdad las cosas es que muchas veces, muchas de esas Biblias, hermano, yo no estoy de acuerdo con algunos comentarios. Por ejemplo, yo no tengo problema en reconocer mi postura bíblica, ¿cierto? Yo soy cristiano, soy pentecostal, creo en un Dios trinitario, ¿cierto? El Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es un solo Dios, en tres partes, ¿cierto? Que en un Dios trino. Amén. Y la verdad las cosas que, bueno, creo dentro de algunas cosas que la salvación sí se puede perder si usted como cristiano descuida lo de Dios. Y por ejemplo, una Biblia que para mí yo la voy a nombrar, ¿cierto? Porque también estaremos haciendo una reseña. Una Biblia que yo encuentro que tiene bastante herramientas y tiene bastante utilidad en la Biblia de estudio de John MacArthur. Pero la verdad las cosas que a mi parecer tiene unos comentarios bastante errados, lo que son, ¿cierto? El cese de los dones espirituales y de que la salvación no se pierde. La verdad las cosas que yo discrepo rotundamente con lo que ese siervo, ¿cierto? Ese hombre, ¿cierto? Escribe en su Biblia, pero la verdad las cosas que en otros temas que quizás son más teológicos o más historiales, ¿cierto? Es bastante utilidad. Por eso nosotros queremos mostrar, ¿cierto? Reseñas de las Biblias, ¿cierto? No para jactarse, no para que usted, ¿cierto? Hacer negocio con esto, amén, sino que simplemente para que usted pueda pensar cuál es lo que usted está buscando, porque quizás usted es pentecostal y si usted puede adquirir solamente una Biblia, no le recomiendo que usted, ¿cierto?, adquiera la Biblia de John MacArthur, a no ser que usted tenga un criterio formado y usted tenga claro, ¿cierto?, su postura bíblica, y quizá usted lo que pueda leer de ese comentario que quizá va en contra de lo que usted profesa, quizá usted lo pueda obviar. Por eso la Biblia nos dice que debemos retener lo bueno y desechar lo malo. Usted debe tener su postura bíblica, usted debe leer la Escritura, no dejarse guiar tanto por los comentarios, ¿cierto?, de siervos de Dios que pueden ayudar. Pero esa es la palabra, pueden ayudar, pueden facilitar ciertas cosas, pero digamos, nosotros tenemos la tarea como cristianos de poder estar leyendo la palabra del Señor. Aquí tenemos, mire, otras tablas, ¿cierto? La tribulación, los juicios de las trompetas. Mire, si esta Biblia, si usted quiere ver, por ejemplo, estudiar los últimos tiempos, esta Biblia, hermano, esta Biblia es bastante centrada. Esta Biblia, ¿cierto?, es bastante certera. Esta Biblia es bastante, ¿cierto?, explicativa con respecto a las cosas de los últimos tiempos. Mire, ve otro artículo que son los dos testigos. Amén. Y es de gran bendición. Mire, ya terminando, ¿cierto?, la Biblia mire, vamos a ver las herramientas que tienen detrás de esta Biblia, ¿cierto? Dice términos proféticos. Ya, tiene términos proféticos, ¿cierto? Postreros días, pretribulacionismo, premilenianismo, hermenéutica, idealismo, bueno, tribulación, que son términos proféticos. Ahora tiene tipos de Cristo del Antiguo Testamento cumplidos en el Nuevo Testamento. ¿Ve? Habla Aarón, bueno, Josué, José, el Cordero, Melquisedec, Moisés. Ya, aquí tiene un artículo, ¿cierto? Una tabla de Jesús como profeta, ¿ve? Todas las profecías de Jesús, como cuando profetizó. Profecías sobre la primera venida de Cristo, ¿ve? Es bastante intenso. Aquí la Biblia, ¿cierto?, le detalla todas las profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿cierto?, con respecto a la venida de Cristo a lo largo de toda la Escritura, y son bastantes. Mire, índice maestro de profecía bíblica. Ya, está hablando de todas las profecías que se hacen dentro de la Biblia. ¿Ve? Es bastante extenso. Usted puede ver que, como dije anteriormente, ¿cierto?, le dan bastante énfasis a esto. Esto es una muy buena Biblia. La verdad, las cosas que yo la recomiendo, sobre todo porque no tiene una postura, ¿cierto?, doctrinal, que es importante, porque en realidad, como le digo, quizá la Biblia MacArthur, ¿cierto?, yo lo encuentro que es una bastante buena Biblia, pero sabe que yo no la recomendaría a creyentes que están recién formándose, ¿cierto?, porque yo tengo una postura y tengo que ser, digamos, claro con las convicciones que yo tengo. Ya, quizá algún pastor, si me preguntará, ¿me recomienda esa Biblia? Sí, pues si usted tiene su Biblia, la cual usted usa, la cual usted lee, la cual usted asiste a los cultos, bueno, cómprese la Biblia, va a ser de ayuda
ayuda, usted tiene un criterio formado, ¿cierto? Por lo tanto, esa Biblia no lo va a mover de su modo de pensar, pero los creyentes nuevos quizás no la recomendamos. Quizás recomendamos otras Biblias, ¿cierto? En mi caso, como yo soy pentecostal y tengo clara mi convicción, quizás yo le recomendaría una Biblia, ¿cierto?, de carácter más pentecostal, como por ejemplo La Vida Plena, que también estaremos haciendo una reseña de esa Biblia para que usted pueda también ir viendo. Quizás, no sé si todos los días, no sé si mañana puede hacer otro video, amén, pero bueno, trataremos de estar haciendo otro video de reseñas bíblicas, de reseñas de Biblia, ¿cierto? Para que usted pueda ir adquiriendo, pero se fija que aquí tiene bastante índice maestro de profecía, ¿se ve? De toda la Biblia. Es bastante extenso, mire, ¿ve? Porque esta Biblia se enfatiza solamente en esto. Mire. Bastante hoja con respecto al índice maestro de profecía, ¿ve? Aquí tenemos otro artículo, profecía de la segunda venida de Cristo, ¿ve? O sea, esta Biblia enfatiza bastante lo que es la profecía. Mire, ¿ve? Quizá poco comentario, tiene bastante referencia de otros pasajes bíblicos, ya, tiene bastante referencia de otros pasajes bíblicos, pero todo lo que tenga que ver con la profecía, esto es de gran ayuda, hermano. Es de gran ayuda, mire, ¿ve? Todo esto, profecías de la segunda venida de Cristo. Todas estas hojas son profecías, por ejemplo, ¿ve? Te va viendo 1 Corintios 15, 44, 1 Corintios 15, 51, 15, 52, 15, 53, ¿ve? Es bastante, hermano. Hacen detalle de todas las profecías, ¿cierto? Sobre la segunda venida de Cristo. Mire, ve, aquí tiene un artículo que es bastante bueno, que está al final de la Biblia, dice, los 20 acontecimientos proféticos más importantes aún no cumplidos. Habla del arrepentimiento de la iglesia, la destrucción de Gog y Magog, el anticristo establece un gobierno mundial, todo lo que tenga que ver con escatología, hermano. Esta Biblia es bastante completa. Quizá usted busca una Biblia más teológica, más historial. Esta no es la Biblia, ¿cierto?, que usted anda buscando. Esta Biblia, ¿cierto?, solamente es bastante escatológica. Es bastante buena. Si usted quizá dispone de otras Biblias y usted quisiera adquirirla, yo se la recomiendo. Es bastante buena porque todo lo que tenga que ver con estudios de escatología, esta Biblia, ¿cierto?, le da esta herramienta, hermano. No tiene que buscar tanto, por ejemplo, pasajes bíblicos. ¿Por qué? No es que no los lea, no queremos decirle eso, sino que esta Biblia, ¿cierto?, le va a mandar quizás de un pasaje bíblico, también, como tiene harta referencia, quizás le va a mandar a varios pasajes bíblicos, para que usted también pueda leer, pero que también usted pueda quizás ir a algunos artículos en donde quizás le van a explicar detalladamente lo que usted quiere aprender con respecto a cosas, ¿cierto?, de escatología. Ve aquí, pero da las razones del arrebatamiento pretribulacional, ¿cierto? Porque hay gente que cree que no cree, ¿cierto? Que el arrebatamiento es antes del anticristo, ¿cierto? Amén. Hay gente que cree que el arrebatamiento es a la mitad de la tribulación y hay gente que cree que el arrebatamiento es después de la tribulación, ¿ya? Y bueno, y la Biblia, ¿cierto?, aquí lo enseña. Amén, le da más énfasis porque esta Biblia, ¿cierto? Esta persona cree que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, es antes de que aparezca el anticristo y explica detalladamente, pero también se da el tiempo, ¿cierto?, de expresar en dos cuadros, ¿cierto?, la postura quizás de otras personas, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos ya terminando la Biblia una palabra, ¿cierto?, de los editores o los colaboradores también, ¿cierto?, se mencionan. Los colaboradores aquí, ¿cierto? Usted los puede ir viendo que colaboraron, ¿cierto?, con respecto a esta Biblia. Y ya después tenemos, ¿cierto?, después de los colaboradores tenemos la concordancia que tienen todas las Biblias. Bueno, la concordancia no es tan extensa, ya, la concordancia, ¿cierto?, no es tan extensa, pero sí sirve de harto, ayuda la concordancia, pero como les digo, el fuerte de esta Biblia, más que la concordancia, ¿cierto?, más que los comentarios bíblicos que usted pueda ver aquí, ¿cierto? Tiene que ver lo que es la profecía. Ve aquí, habla de que Primera de Corintios tiene un 19% de profecía, y eso son las herramientas que tiene esta Biblia. Amén. La Biblia, ¿cierto?, de estudio Tilla Hayek, ¿cierto? Usted la puede ver ahí, Reina Valera 1960, ¿cierto? Viene con cajita, bueno, la versión de lujo. Así que esperamos que para usted haya sido de bendición. Recuerde, ¿cierto?, que humildemente tenemos un canal de YouTube, ¿cierto?, llamado Hermano Rodrigo Poblete. La verdad, las cosas es que es un canal bastante sencillo. Mire, yo estoy grabando con mi celular. Yo tengo un celular A10. Mire, imagínense, vamos como en el A100.
pero cumple el propósito de poder grabar. Espero que la grabación haya sido, digamos, legible, entendible para usted. Bueno, usted puede dejarme en los comentarios a través de Facebook, ¿cierto? O quizás suscribirse al canal de YouTube y puede hacerme comentarios, ¿cierto? De la Biblia, de las reseñas que nosotros estamos haciendo. Y quizás usted me dirá, hermano, mire, haga una reseña si tiene tal Biblia o tiene esta otra Biblia, por favor, haga una reseña en la que yo quiero comprar. O quizás, mire, le hago una pregunta, quiero saber si esta Biblia tiene esto o esto otro. Y yo, ¿cierto? Con gusto le estaré respondiendo, ¿cierto? Las preguntas que usted pueda hacer, ¿cierto? Si usted me va a escribir en el canal de YouTube, porque estaremos subiendo los videos también. Así que esa ha sido la intención de que usted quizá le pueda facilitar la decisión de poder adquirir una Biblia. Les vuelvo a repetir, yo no vendo Biblia. Si usted me llama a mí o me escribe para decirme cuánto vale, la verdad las cosas es que no sé cuánto estará en este minuto. A mí me costó, ¿cierto? No sé, 30, 40 mil pesos, y quizá usted lo ve ahora está a 50, quizá usted lo ve ahora hay una oferta en 25. La verdad que no manejo el precio de cómo estará en este minuto, pero esta es la Biblia, ¿cierto? Que hemos querido mostrarles, tu Biblia de estudio de la profecía de Tim LaHaye, ¿cierto? Amén. Reina Valera 1960, y esperamos que esto haya podido ser de gran bendición para su vida. Amén. Me despido y que el Señor les bendiga.